Bienvenidos todos al canal de Tuber Toms, otra entrega más. Hoy te voy a hablar de un país alpino, un país donde tuve la oportunidad de visitarlo recientemente y por ahí vienen una serie de videos de cómo fue mi experiencia viviendo en Suiza o yendo a Suiza o pasándome unas vacaciones navideñas en Suiza. Así que esperen próximamente el video de cómo se vive en Suiza. Hey, y este programa es patrocinado por Riverside. Riverside es la mejor plataforma de podcast, grabar tu video, mejorar tu audio, hacer transmisiones de audio. Es simplemente lo mejor que yo he probado. Te dejo aquí en la descripción de este video el enlace para que puedas acceder y crear tu cuenta totalmente gratuita. La interfaz es súper fácil. Sí, estoy totalmente enamorado de Riverside. Te lo recomiendo. Ahora continúo viendo el video. Feed the Fish, a Jorditum Studios Productions. Hay varios datos que a mí me interesan. De hecho, voy a hacer una serie hablando de Suiza y la diferencia entre Suiza y España. No voy a mencionar los dominicanos porque nos llevan años luz, pero de Suiza y de España. Pero bueno, eso va a ser una serie que vendrá después. Este es el primer de Suiza, el primer video que hago. Y te voy a contar varios puntos que me llamaron la atención de lo que yo pude ver de Suiza. ¿Ok? Así que nada, bueno, sin más, damos bienvenida oficial una vez más al canal Tuyo Entonces. Y hoy te voy a hablar de uno de los países que más me ha sorprendido recientemente, Suiza, ya que hace poco que estuve allí, como comenté, me pasé las navidades del 2024, 2025 en Suiza, por lo que la que te voy a comentar ahora te lo hablo con mucha base. Debo decir que yo quedé impactado por muchas cosas que yo vi en Suiza, lo que lo hace un país único. Por ejemplo, Suiza no es solo conocido por su belleza natural y su famosa montaña, sino también por su estilo de vida particular y su alto costo de vida. Así que prepárate porque hoy te traigo los datos más importantes sobre este fascinante país. Hay fuente de agua potable por todos los lados. Me llamó mucho la atención que en Suiza hay muchas fuentes de agua potable, la cual el agua es de alta calidad y puedes inclusive beber directamente de estas fuentes. Sin duda es algo que los suizos valoran mucho. El costo de vida elevado. El costo de vida en Suiza, que es uno de los países más altos del mundo, el salario mínimo mensual es de aproximadamente unos $3.900. Pero mantener a una familia en concreto de 4 personas, por ejemplo, puede costar más de $7.000 al mes. Y si eres turista, prepárate, porque vas a gastar $500 diarios como si nada y con pocos lujos, ¿eh? En cuanto a la población y la diversidad lingüística, con una población de 8.7 millones de personas, casi el 30% son extranjeros. Suiza es un país multilingüe, es decir, se hablan 5 idiomas: el alemán, el francés, el italiano, el romanche y el suizo alemán. Pero este último, inclusive muchos alemanes dicen que no lo entienden, que se usan palabras diferentes, de expresiones diferentes. En cuanto a la moneda, se llama el franco suizo y es la moneda oficial, con un valor cercano al euro y al dólar, más o menos. Pero cuidado, porque en los cajeros automáticos el retiro mínimo es de 100 francos. Es como si en otros países te obligaran a retirar una cantidad equivalente a, pues, qué sé yo, o sea, son 100 francos. O sea, es un dineral. Todo es muy caro, desde el café, que puede costar más de 3,65 euros por taza, hasta inclusive el transporte, los taxis, los productos básicos. Por ejemplo, un trayecto en un Uber de 15 minutos puede costarte alrededor de $90. Hay muchos altos de lujo, los salarios son altos. Es común ver coches de alta gama como BMW, Porsche, Mercedes por las calles, lo que esto refleja el alto nivel de vida del país, con un salario mínimo de $23 por hora y un promedio anual de ingreso de unos $89.000. No es sorprendente. Además, los maestros, por ejemplo, tienen uno de los salarios mínimos más altos del mundo, con $68.000 al año. ¿Quién no quiere irse a ser maestro a Suiza? Pero el consumo de alcohol y chocolate. Vamos a hablar de esto, porque los suizos también se destacan por ser grandes consumidores de alcohol y chocolate. Cada persona, por ejemplo, consume cerca de 5 litros de cerveza y 10 kilos de chocolate al año, un promedio. A pesar de esto, tienen un bajo porcentaje de obesidad y producen alrededor de 150 toneladas de chocolate anualmente.
En cuanto al transporte público y el clima frío, el transporte público es limpio, es eficiente y es muy organizado, aunque sí es verdad que es muy caro. Por ejemplo, el costo del billete en tranvía te puede costar $5, pero, o sea, caminar en tren por toda Suiza es bastante costoso. El clima es muy extremo en invierno. Por ejemplo, ahora donde estábamos en Baden, cerca de Zurich, estábamos en -5, -4, -3. Y eso es que el invierno fuerte es enero y febrero. La noche, y eso sí, a las 4:30 de la noche, a las 4:30 de la tarde ya es de noche. Tenemos muchas leyes curiosas. Por ejemplo, en Suiza hay leyes muy particulares, como por ejemplo la de los domingos, que casi nadie trabaja. Y está prohibido hacer ruido, como lavar el coche, podar el césped. Además, si tienes mascotas pequeñas como conejos, peces, debes tener al menos 2 para que se hagan compañía. Y de hecho, inclusive, inclusive, aunque la gente tenga mucha mascota, muchos perros, pero tú ves que esas calles están impecables, impecables, impecables. Todo es muy caro porque dice que como la industria suiza es muy fuerte, pero muchas cosas son de importación, eso hace que los costos sean bastante altos. Y bueno, como te comenté, esta es la primera parte de 3 videos que voy a hacer de Suiza. En el próximo video hablaremos de la diferencia entre Suiza y España. Esto no es un canal de viajes, de turismo, ni mucho menos, pero bueno, están los Alpes están las montañas. Así que nada, esperemos el próximo video y si te ha gustado lo que te he comentado hasta ahora, dale like, suscríbete y nos vemos en el próximo.